Mi hija me exige que le explique cómo se agotó su fondo universitario de $150,000. Para responderle, le entregué una lista detallada de los costos derivados de su mala conducta a lo largo de los años. Siempre he creído que un buen padre debe hacer todo lo posible por darle a sus hijos una vida mejor que la que tuvo, proveerles mejores oportunidades, una mejor educación y una crianza sólida ha sido el centro de cada decisión que he tomado durante los últimos 27 años como padre. Este año cumplo 60 y mi esposa Sara está por cumplir 57. Juntos hemos dedicado décadas a construir el tipo de oportunidad para nuestros hijos que nosotros nunca tuvimos. Cuando era niño, decir que mi familia tenía poco sería un eufemismo. Mi padre trabajaba largas jornadas en una fábrica y mi madre tomaba trabajos esporádicos para complementar los ingresos, aunque no era suficiente para llegar a fin de mes. Mi madre siempre soñó con ser escritora y tenía talento para ello, pero eligió dedicarse por completo a criarnos a mi hermano y a mí. Nuestros padres trabajaron incansablemente para mantener un techo sobre nuestras cabezas, y siempre nos inculcaron que nuestro deber era superar sus logros. En nuestra familia, la educación era el camino más prometedor para un futuro mejor. Sin embargo, para mí, asistir a la universidad era un sueño casi inalcanzable. Decidí no rendirme. Mientras mi hermano optó por trabajar directamente, yo me esforcé por estudiar y trabajar a tiempo completo. Tomaba clases nocturnas y apenas dormía. Fue una experiencia ardua, pero lo logré y no me arrepiento. Esa lucha me formó y me hizo el hombre que soy hoy. Cuando conocí a Sara, ella había enfrentado retos similares. Con gran esfuerzo, logró completar la universidad gracias a una beca. Ambos compartíamos el deseo de que nuestros hijos no tuvieran que vivir las mismas dificultades que nosotros. Cuando nació nuestro primer hijo, Steven, hace 27 años, Sara y yo nos comprometimos a crear un fondo universitario para él. Cada mes ahorrábamos $700, la mitad aportada por cada uno. No fue fácil, ya que apenas nos estabilizábamos económicamente. Renunciamos a vacaciones lujosas, reducimos gastos innecesarios y revisábamos constantemente nuestro presupuesto. 7 años después, cuando nació nuestra hija Angie, decidimos hacer el mismo compromiso. Añadimos otros $700 mensuales a nuestro presupuesto para su fondo universitario. Fueron 18 años de sacrificios constantes por cada hijo, pero lo logramos. Cuando ambos cumplieron 18 años, cada uno tenía $150,000 ahorrados. Este dinero representaba mucho más que una cifra. Era la manifestación tangible de nuestro amor, esfuerzo y dedicación como padres. Steven, nuestro hijo mayor, fue siempre un modelo ejemplar. Desde que era pequeño, Steven siempre fue responsable, decidido y deseoso de sobresalir en todo lo que hacía. Participaba activamente en clubes escolares, destacaba en varios deportes y nos llenaba de orgullo de muchas maneras. Cuando llegó el día de su graduación y recibió su diploma, su arduo trabajo rindió frutos al obtener una beca completa en una universidad prestigiosa. Como cualquier padre, me sentí profundamente orgulloso. Su éxito era, en cierto modo, una validación de los sacrificios que Sara y yo habíamos hecho a lo largo de los años. Lo mejor fue que ni siquiera tuvimos que tocar el fondo universitario que habíamos ahorrado para él. Decidimos reservar ese dinero como un regalo para su boda o para cuando decidiera formar una familia. Saber que ese ahorro seguía intacto nos daba tranquilidad y una sensación de logro. Sin embargo, con Angie, su hermana, la historia fue completamente diferente. Desde su adolescencia, su actitud rebelde nos mantenía en alerta constante. Al principio, sus comportamientos eran pequeños: romper el horario del toque de queda, no completar las tareas escolares y enfrentarse ocasionalmente con los maestros. Recibíamos llamadas esporádicas de la escuela informándonos de que había faltado a clases o causado problemas menores. Al principio no lo consideramos algo grave. Creímos que era una fase pasajera y no tomamos medidas estrictas. Sin embargo, a medida que crecía, su comportamiento se agravó.
En la secundaria, las detenciones, suspensiones e incluso amenazas de expulsión se volvieron frecuentes. Aunque nunca llegó a ser expulsada, tuvimos más de un susto serio. A pesar de todo, Sara y yo seguíamos creyendo que era una etapa. Angie tenía el mismo potencial que Steven. Era inteligente, lo demostraban sus calificaciones y comentarios de sus maestros, y era igualmente atlética. Pensábamos que estaba pasando por un periodo de rebeldía que eventualmente superaría. Cuando se graduó de la preparatoria y decidió ir a la universidad, sentimos alivio. Creíamos que la estructura y la independencia serían positivas para ella, que vivir sola le enseñaría responsabilidad. Pero lamentablemente no fue así. En su primer año de universidad, Angie logró gastar todo su fondo universitario: matrícula, alquiler, libros, multas y reparaciones por daños. El dinero desapareció rápidamente debido a una serie de malas decisiones. Sara y yo incluso tuvimos que sacarla de la cárcel en una ocasión tras un altercado en un bar. También causó miles de dólares en daños a su dormitorio durante una fiesta, lo que incrementó aún más los costos. Parecía que Angie asumía que nuestro apoyo económico era inagotable. No se tomaba en serio sus estudios y faltaba con frecuencia a clase. En una ocasión nos dijo que no creía necesario trabajar porque siempre estaríamos allí para ayudarla. Cuando agotó los $150,000 de su fondo, nos vimos obligados a recurrir al fondo de Steven para cubrir sus gastos y problemas. Fue una decisión que me pesa hasta el día de hoy. Steven había ganado ese dinero con su esfuerzo y dedicación. Aunque no lo necesitara en ese momento, era suyo. Pero no podíamos simplemente ignorar la situación de Angie. Este último año ha sido especialmente difícil. Su comportamiento se ha deteriorado aún más y ahora ha sido arrestada nuevamente. Según la información que tenemos, sacarla de esta situación nos costará lo último de nuestros ahorros. Estoy dividido. Una parte de mí quiere dejarla enfrentar las consecuencias de sus actos y aprender de ellas, pero otra parte no soporta la idea de mi hija pasando por algo así. Sara y yo sacrificamos tanto para darles a nuestros hijos las mejores oportunidades posibles. Pero ahora me pregunto, ¿en qué fallamos con Angie? ¿Dónde nos equivocamos? Por favor, díganme. Actualización 1. Hace unos días mi esposa Sara y yo tomamos la difícil decisión de sacar a nuestra hija Angie de la cárcel. No fue una decisión fácil ni algo que tomáramos a la ligera. Pasamos horas discutiéndolo, hasta altas horas de la noche, algo que rara vez hemos hecho por cualquier otra situación. Consideramos todos los pros y contras, pero al final simplemente no pudimos dejarla ahí. El amor por un hijo, incluso cuando ha causado dolor y frustración, a veces supera cualquier otra emoción. Sin embargo, esta vez no íbamos a permitir que las cosas continuaran igual. Angie tendría que enfrentar serias consecuencias, no solo las externas que tantas veces habíamos tratado de mitigar, sino también aquellas que nosotros le impondríamos como padres. Para empezar, su universidad la expulsó debido a su conducta. No fue este último incidente el que colmó el vaso, sino una acumulación de advertencias y problemas previos. En retrospectiva, la institución había sido más que tolerante con ella. La noticia de la expulsión fue devastadora. Sentimos que era el golpe final a los esfuerzos que habíamos hecho para construir un futuro para Angie. Cuando llegó a casa, la sentamos para tener una conversación seria. Sara y yo le expusimos todo lo que pensábamos y sentimos. Le contamos todo lo que he compartido en este y en el anterior mensaje, pero lo más importante, le dejamos claro que, aunque la amamos profundamente, no podíamos seguir manteniéndola de la misma manera. Habíamos llegado al límite, no solo financiero, sino emocional y mentalmente. Le explicamos que si persistía en el camino que había tomado, tendría que asumir las consecuencias de sus actos sola. Para mi sorpresa, no discutió, no levantó la voz, ni mostró enojo. Por primera vez en mucho tiempo, mi hija se disculpó sinceramente por su comportamiento. Nos dijo que entendía todo lo que habíamos hecho por ella y prometió cambiar. Incluso nos agradeció por no abandonarla y aseguró que comenzaría a buscar nuevas oportunidades de inmediato.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño destello de esperanza. Pensé que, tal vez, este era el llamado de atención que Angie necesitaba para cambiar su vida. Actualización 2. Ese destello de esperanza no duró mucho. Apenas han pasado unos días desde mi última actualización, y ya estoy de vuelta aquí. Realmente había comenzado a creer que Angie estaba enderezando su camino. Creí que después de ser arrestada por segunda vez y de haber sido sacada de la cárcel por sus padres nuevamente, finalmente había entendido que no podía seguir viviendo así. Durante los últimos días, parecía estar más cerca que nunca de ser la persona que solía ser antes de su comportamiento rebelde. No ha salido por las noches esta semana. Se ha estado acostando y levantando a horas razonables, e incluso se ha unido a su madre y a mí en la cena todas las noches. Para mi sorpresa, ofreció ayudar con los platos y se mostró colaborativa. Las cosas seguían siendo tensas en las conversaciones familiares después de la cena. Ninguno de nosotros sabía bien de qué hablar, pero al menos había un esfuerzo por parte de Angie. Por un momento, parecía que estábamos avanzando. Sin embargo, esta noche todo se vino abajo. Me di cuenta de que no estábamos ni remotamente en la misma página respecto a su futuro. Pensé que habíamos sido claros al explicarle que ya no podíamos seguir manteniéndola, pero parece que no lo entendió del todo o no quería aceptarlo. Ahora estoy nuevamente lleno de incertidumbre. No sé qué más podemos hacer por Angie y me pregunto si alguna vez podremos ayudarla a encontrar el camino correcto. No podíamos seguir sacándola de más problemas. Pensé que Angie había entendido eso, pero aparentemente no lo hizo. Esta noche se acercó a nosotros con una lista de programas universitarios a los que quería postularse. Para ser justos, la lista estaba bien investigada. Incluyó una hoja de cálculo con cada curso, su descripción, las fechas límite de solicitud e incluso los costos estimados. Al principio, me sentí orgulloso de que tomara la iniciativa y asumiera la responsabilidad de su futuro de una manera tan organizada. Sin embargo, Sara tuvo la sensatez de preguntarle cómo planeaba financiar sus estudios. Angie respondió que había investigado sobre préstamos estudiantiles, pero cuando profundizamos más en la conversación, quedó claro que esperaba que nosotros cubriéramos esos costos. Pensaba que usaríamos los fondos universitarios que habíamos destinado para ella, o incluso el de Steven, ya que él no lo había utilizado. En su mente eso era justo porque, según sus palabras, es un fondo para la universidad. Le expliqué con calma que su fondo ya no existía. Se había agotado en matrículas, alquileres, multas y fianzas. Incluso parte del fondo de Steven se había utilizado para pagar su última fianza, aunque habíamos planeado reponerlo porque era lo justo para él. Detallé cada gasto, esperando que finalmente entendiera la magnitud de la situación. En lugar de comprender, Angie pensó que mentíamos para darle una lección. Insistió en que el fondo de Steven todavía debía estar disponible para ella. Cuando volvimos a decirle que ese dinero era exclusivamente para su hermano, explotó. Nos acusó de ser malos padres y salió furiosa de la casa, como si la última semana de aparente normalidad no hubiera existido. Estoy perdido. Angie parece incapaz o simplemente no está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus acciones. Vive en negación, convencida de que siempre habrá alguien más para arreglar sus problemas. Me siento como un fracaso como padre, y una vez más, no sé cómo seguir adelante. Actualización 3. Han pasado apenas 2 días desde la discusión con Angie. Durante más de 24 horas, no supimos nada de ella. Finalmente, en medio de la noche, envió un mensaje a Sara exigiendo saber qué habíamos hecho con todo el dinero. Consideramos no responderle, ya que ya habíamos explicado la situación varias veces. Sin embargo, Sara decidió contestar para asegurarse de que Angie estuviera bien. Le repitió una vez más que todo el dinero se había gastado en ella, en matrículas universitarias, alquileres, los daños que causó en su primer dormitorio, multas, fianzas y otros gastos relacionados con las decisiones que había tomado en el último año. Angie se negó a creer
que más de $150,000 pudieran haberse gastado en tan poco tiempo. Nos exigió una lista detallada de cada gasto, y se la enviamos. No recibimos respuesta por el resto de la noche. Luego, anoche, las cosas pasaron de mal a peor. Angie robó mi coche. Aún mientras escribo esto, me cuesta creerlo. Mi hija tomó mi coche sin permiso. Cuando salió furiosa de la casa, llevaba consigo las llaves comunes, no las del coche. Ni siquiera se me ocurrió preocuparme por eso. Debió haber regresado durante la noche, cambiar las llaves y llevárselo. Lo peor llegó cuando descubrimos lo que hizo con el coche. Lo estrelló contra un baño público en un parque. Más tarde, apareció de nuevo en la puerta de nuestra casa, completamente fuera de sí. No sé qué hacer. Siento que hemos intentado todo, pero Angie no parece entender la gravedad de sus actos. Estoy agotado, emocional y mentalmente. Fue entonces cuando Sara y yo nos dimos cuenta de que el coche no estaba. Estábamos dormidos cuando empezaron a golpear la puerta con insistencia. No sabíamos qué esperar al abrirla, pero ciertamente no imaginamos encontrar a nuestra hija en estado de ebriedad y completamente despreocupada. Angie nos miró a la cara y sin remordimiento alguno nos contó lo que había hecho. Confesó que había robado el coche y lo había chocado contra un baño público. Acto seguido, nos exigió que arregláramos el problema y la sacáramos del apuro, como tantas veces antes. Incluso tuvo la osadía de decir que, si no lo hacíamos, nos culparía a nosotros por el accidente. Antes de que pudiéramos responder, se desmayó en el porche. A pesar de todo, decidí llevarla adentro para que no pasara la noche en el frío. La acomodé en el sofá mientras Sara y yo nos sentábamos en silencio, tratando de asimilar todo lo que había ocurrido. Mientras escribo esto, sigue dormida. Estoy agotado y sinceramente no puedo más. Mañana a primera hora llamaré a la policía. Actualización 4. Hace unas semanas conté aquí lo que sucedió cuando mi hija robó mi coche, lo chocó y luego amenazó con culparme si no la ayudaba a salir del problema. Después de llevarla adentro esa noche, decidí que no iba a limpiar su desastre esta vez. Sara y yo nos mantuvimos firmes en nuestra decisión. A la mañana siguiente, cumplí con mi palabra y llamé a la policía. Expliqué que mi coche había sido robado y chocado, y que la responsable había regresado a mi casa. Cuando llegaron los oficiales, Angie apenas comenzaba a despertarse. Su confusión inicial duró poco, pues pronto se transformó en una furia descontrolada. Intentó atacar tanto a los oficiales como a nosotros. Si no la hubieran retenido, nos habría agredido físicamente. Se lanzó contra su madre en 2 ocasiones, mientras nos insultaba y gritaba cosas hirientes. No entraré en detalles sobre lo que dijo, pero fue evidente que buscó lastimarnos de la manera más profunda posible, tanto emocional como verbalmente. Aún así, Sara y yo no respondimos. Dejamos que los oficiales hicieran su trabajo y se la llevaran. Mientras estaba detenida, Angie intentó argumentar que no había sido responsable del accidente y que yo estaba inventando todo. Sin embargo, no contaba con la evidencia. Mi coche tiene una cámara discreta que grabó cada detalle. El video capturó cómo robó el coche, cómo conducía en estado de ebriedad, un agravante porque ni siquiera tiene la edad legal para beber, cómo estrelló el coche deliberadamente contra el baño público y cómo huyó del lugar. Ahora enfrenta múltiples cargos, entre ellos conducción bajo los efectos del alcohol, destrucción de propiedad y más. También se nos dio la opción de presentar cargos por el robo del coche y por primera vez decidimos no sacarla del problema. No pagamos su fianza. Actualización 5. Han pasado algunos meses desde que arrestaron a Angie. Después de muchas conversaciones con Sara y reflexionando profundamente, he decidido compartir cómo han evolucionado las cosas desde entonces. Por los cargos de destrucción de propiedad, conducción bajo los efectos del alcohol y otros delitos, Angie fue sentenciada a 2 años de prisión. También deberá pagar una restitución por los daños causados, incluido el costo de reparar mi coche. Dudo que alguna vez pueda saldar esa deuda, pero esta vez el sistema legal le está exigiendo responsabilidades que nosotros, como padres, no logramos inculcarle. El proceso final aún está en curso
y es poco probable que cumpla los 2 años completos, según nos han informado. Sin embargo, Angie está enfrentando consecuencias de las que nadie la va a sacar, probablemente por primera vez en su vida. Durante el juicio, Sara y yo estuvimos presentes en la sala. Fue desgarrador verla llorar y suplicarnos ayuda cuando escuchó su sentencia. Pero, aunque es una de las cosas más difíciles que un padre puede enfrentar, ver cómo tu hija es escoltada fuera de la corte con una condena de prisión, sería mucho peor haber tenido que enterrarla. Y esa es una posibilidad que estuvo demasiado cerca de hacerse realidad si esto no hubiera sucedido. Ver todo esto desarrollarse ha sido sumamente difícil para nosotros. Sara y yo hemos tenido que apoyarnos mutuamente más que nunca, y agradezco que este proceso no haya destruido nuestro matrimonio. He escuchado historias terribles de parejas que no logran superar situaciones menos complejas, y estoy profundamente agradecido de que nuestro vínculo haya resistido. Actualización 6. Han pasado un poco más de 2 años desde que Angie fue condenada y hace poco salió de prisión. Según lo que hemos sabido, recibió tratamiento para sus problemas con el alcohol y parecía estar mostrando algo de mejora mientras estaba encarcelada. Sin embargo, salir de prisión no es sencillo, especialmente cuando no tienes claridad sobre tu futuro. Durante todo este tiempo, no hemos hablado con Angie, ya que sigue enojada con nosotros por no haberla ayudado durante su juicio. Sara y yo hemos hecho las paces con nuestra decisión. No olvidamos que intentó culparnos por el accidente para chantajearnos, así que no sentimos que hayamos actuado mal al no rescatarla nuevamente de las consecuencias de sus actos. Desde prisión, Angie nos envió un par de cartas llenas de reproches, en las que nos acusaba de ser los responsables de todo lo malo que le ha sucedido en la vida. Fue doloroso leerlas, pero también nos reafirmó en nuestra postura. Su salida de prisión fue bajo libertad condicional, y lamentablemente, esto es crucial para lo que voy a contar ahora. Angie tiene casi 23 años y aún tiene una vida por delante, pero en lugar de aprovechar esta segunda oportunidad, volvió a meterse en problemas y fue arrestada nuevamente. Ahora ha regresado a prisión. No sabemos por cuánto tiempo, ni hemos intentado averiguarlo. Tampoco planeamos asistir a su nuevo juicio, porque ya no hay nada más que podamos hacer por ella. En noticias más positivas, nuestro hijo Steven ha decidido casarse. Esto nos ha traído mucha alegría, especialmente porque hemos logrado reponer el fondo de ahorro que habíamos destinado para él. Se lo ofrecimos, y Steven ha tomado decisiones muy sabias. Usará una parte para su boda y otra como pago inicial para una casa, lo que reducirá significativamente la hipoteca que necesitará. Nos llena de orgullo saber que Steven está empezando esta nueva etapa de su vida de manera tan responsable y planificada. Ahora podrá formar su propia familia sin la carga de una deuda aplastante. A veces me pregunto qué hicimos mal con Angie, porque Steven no tiene nada que ver con ella en términos de comportamiento. Criamos a ambos de la misma manera, sin hacer distinciones. No sé si fallamos en algo específico con Angie, o si simplemente hay personas que nacen con predisposiciones diferentes. Espero, algún día, poder entender qué salió mal, porque realmente deseo encontrar respuestas. Para los que buscan más detalles sobre Angie, aquí un breve resumen. Le han dado otros 2 años de prisión por un intento de robo. No se trató de un acto violento, simplemente intentó llevarse algo de comida sin pagar de una tienda. Sin embargo, la situación escaló cuando se resistió al arresto e incluso intentó agredir a uno de los oficiales. Sumado a que estaba bajo libertad condicional, esto resultó en una nueva condena. Esta vez, no hemos presenciado nada de lo ocurrido. Todo lo que sabemos nos ha llegado a través de terceros. Espero que este resumen sea útil para quienes han seguido nuestra historia y querían más información.